Ailín Rocha, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, acá estoy en la pestaña de destitución de línea Dina Boluarte, le Muy dijo, bien, podríamos decir. muy bien. ¿Lista, preparada para Porque, el chisme mundial más rápido que nunca, Rochita? ¿Arrancaste con todo? ¿por qué? Y porque te digo, ¿cómo estás? Acá, en la pestaña de destitución de Dina Boluarte. Bueno, Bueno, porque ¿qué pasó? ¿Por qué me apuro? Primero tengo poco tiempo para sí. explicar un quilombo que tiene muchísimos años. Y segundo, porque este chisme en realidad pasó hace casi 2 semanas. Pero como están pasando, ay bueno, el gato, están pasando tantas cosas en el mundo que por ahí se pone medio difícil seguirlas todas juntas. Ujú. ¿Y por qué también hablar de Perú? Porque hay cierta relación con Argentina. Y ustedes me preguntarán, ¿por qué? ¿Por San Martín? Porque los peruanos y los argentinos nos queremos mucho, porque los peruanos fueron el único país de América Latina que nos bancó en la guerra de Malvinas y nos mandó aviones. Sí, por eso, pero también porque hay ciertos sectores del gobierno que dicen, no, tenemos que llegar a la estabilidad económica del Perú. Y cuando vos decís, sí, pero ¿a qué costo? Bueno, el costo de la estabilidad económica del Perú justamente es la inestabilidad política que tiene Perú. El 10 de octubre, o sea, ya hace 10 días, la destituyeron a la presidenta Dina Boluarte, la tenemos en la foto 1. Eh, que bueno, como si, ahí como la vemos, ustedes saben, Dina Boluarte entra a la presidencia del Perú luego de que lo destituyen a Pedro Castillo, que era el profe, que era un tipo de El Monte, que tenía un sombrero, que era socialista y que parecía que iba a cambiar todo lo que pasara en Perú y que iba otra vez a hablarle al pueblo, etcétera, etcétera. Bueno, efectivamente eso no sucedió, no duró ni un año en la presidencia y el Congreso sacó lo que es la vacancia, ¿no? La destitución y lo destituyeron. La vacancia por reservas morales. Ahora en un ratito vamos a explicar eso. Dina Boluarte era la vicepresidenta, cuando lo destituyen a Castillo ella se queda con el poder y en el medio de eso hay una represión tremenda porque de gente que no quería que esté ella y no quería que lo saquen a Castillo, donde hubieron al menos 23 muertos. Eso obviamente nunca se investigó, pero bueno, lo que tenía que hacer ella era terminar el cargo de Castillo y desgraciadamente, bueno, se vio ahora empezó a tener baja popularidad, no sé qué, y estuvieron pasando cosas. El primero, por ejemplo, o algo que se llama Rolex Gate, que le dicen allá, que es que se la vio usando relojes Rolex a esta señora. También, bueno, obviamente empeoraron los índices económicos del Perú para el pueblo, obviamente para el pueblo. El presidente del Banco Central y el Poder Judicial son los que tienen el poder verdadero. Después otra cosa que se sabe de Dina Boluarte, por ejemplo, desde que llegó a la presidencia, se aumentó un 122% su propio salario. Se tomó una licencia presidencial para hacerse una cirugía, entonces desapareció más vieja y apareció más joven. Tranqui. Esto no le cayó bien a la ciudadanía. Claro, ¿viste? No le cayó esto bien a la ciudadanía peruana, la odian, la detestaban. Y bueno, está investigada por la masacre de Ayacucho en 2022 y de Juliaca en 2023, donde decíamos hubieron varios muertos en protestas que sucedían. En la foto número 2 tenemos al presidente del Banco Central de la Reserva del Perú, que se llama Julio Velarde. ¿Quién es Julio Velarde? Bueno, ya fue ratificado 3 veces desde el inicio como presidente del Banco Central de la Reserva, que vendría a ser como el Banco Central de acá de Argentina. En el 2006 más o menos fue designado por el presidente de Alan García y después ratificado por Ollanta Humala, por Pablo Kuczynski. Obviamente cuando llegó Pedro del Castillo al poder, este tipo seguía, cuando lo sacaron, este tipo seguía. El Banco Central de la Reserva es una entidad autónoma que tiene que preservar supuestamente la entidad monetaria y financiera del Perú. ¿Qué es lo que pasa con esto? Eh,
es algo muy resabio que quedó de la Constitución de los 90, y es una entidad que funciona más allá de cualquier gobierno. Eso le garantiza al Perú tener la estabilidad económica cambiaria, o sea, no tienen tanta inflación, no tienen tantos problemas económicos hacia lo que es la administración de la macro, porque hay muchos sectores en la micro, digamos, que no la pasan tan bien, pero también lo que hay y lo que el gran problema o los grandes problemas que tiene Perú son la minería ilegal y muy relacionada a eso el narcotráfico, la producción de cocaína. Produce Perú un cuarto de la cocaína que consume todo el mundo. O sea, imagínense los niveles, ¿no? Por eso también en algún punto decimos que se relaciona con Argentina. El triple narcocrimen que hubo acá estaba liderado, bueno, también es difícil pensar que ese pibe era el líder siendo tan joven, pero sí muchas relaciones con organizaciones narcos de Perú, y bueno, todo lo que es hacia el Pacífico, ¿no? La salida hacia el Pacífico también está eh, relacionado. Bueno, en la foto 3 tenemos la banda Agua Marina. ¿Por qué? Porque un día antes que la destituyan a Dina, hubo un ataque armado en un concierto de este grupo de Agua Marina, estaba lleno de gente, entró un grupo violento a los tiros y estuvieron disparando al público. 4 de los músicos del grupo Agua Marina fueron heridos y algunos, un vendedor ambulante que estaba ahí. Eso fue el detonante. Ya la gente venía enojada porque Dina Boluarte usaba Rolex, porque se había tomado licencia, porque se había aumentado un 122% el salario. Entonces ya la gente estaba, che, ¿qué está pasando acá? No puede ser, esta mina, no sé qué. Y el Congreso aprovechó enseguida y hace esta sesión para destituir a Dina Boluarte. En la foto número 4 tenemos un gráfico de los presidentes que han habido desde los últimos 10 años. En Ollanta Humala empezó en 2011, fue destituido, fue el último presidente que cumplió los 5 años de constitución que fija la constitución. Después, bueno, Pablo Kuczynski, que estuvo un poco menos de 2 años. Martín Vizcarra, que estuvo un poco más de casi 3 años y también fue destituido. Manuel Merino, que fue un presidente de transición. Después Francisco Sagasti, menos de 1 año. Pedro Castillo, que fue el elegido por el voto popular y que era de izquierda, que todos esperaban. Bueno, también a menos de 2 años de su mandato fue destituido. Y Dina Boluarte, que estaba desde el 2022, destituido también. Ahora Juan José Geri. Bueno, ¿qué decirles de Juan José Geri? Ahora vamos a hablar de Juan José Geri, pero sí vamos a decir de que la vacancia presidencial, que era un mecanismo que instituye la Constitución de los 90 de Fujimori, que era un genocida, básicamente un asesino, un neoliberal, no solo neoliberal, sino asesino, que cambia la Constitución. Bueno, instituye esta figura de vacancia presidencial, donde el Congreso, si te pone, vos sos presidente, y el Congreso te puede sacar el mandato cuando quiera. También hay una fragmentación política que hace que no haya partidos muy fuertes, sino muchos partidos en los que tienen que articular. Claro. La vacancia de Dina Boluarte fue votada por la totalidad del Congreso. Lo que sí se nota es que hay una pugna de poderes que, bueno, lo que hace es todo el tiempo que haya mucha debilidad institucional para los presidentes. En la foto número 5 tenemos lo que fue el paro del 15 de octubre, porque pese a que cambió la presidenta, que sacaron a Dina Boluarte y asumió Juan José Geri, sigue habiendo un rechazo a la presidencia y ahora les vamos a contar por qué en un poquitito. Pero sí podemos decir de que este paro estuvo la Central General de Trabajadores del Perú, la CGTP, estuvo, bueno, muchísimas de la generación Z, estuvieron haciendo videos en TikTok y videos en todos lados llamando a este paro, el bloque universitario, los bloques feministas, se dividieron en lugares de Lima y en todo el territorio del Perú
con sectores culturales y artísticos, por ejemplo, donde, bueno, se estuvieron juntando y estuvieron haciendo protestas. Esta jornada dejó más de 100 heridos porque el nuevo gobierno de Perú no quería que suceda, más allá de que tenía 5 días en el poder y que esta gente no salía a protestar solo contra Dina Boluarte. Ellos salían a protestar contra todo el sistema político, porque hay muchísima inseguridad. Y bueno, obviamente en esta jornada, en estas manifestaciones que fueron tremendas, falleció un tipo de unos 30 años, de Ruiz Sanz, que bueno, obviamente esto desató una ola de indignación ciudadana, por lo que se incrementaron las protestas e incluso hubieron partes de la generación Z, como vemos ahí en el comunicado oficial que para la gente que está en YouTube, que en la que llaman a un paro indeterminado hasta que renuncie Gerí. ¿Qué es esto de la inseguridad? Tenemos en la foto 6 unas protestas que salían desde el año pasado, perdón, desde antes de que termine el mandato de Dina Boluarte. Lo que dicen es que Dina Boluarte decía, un paro no va a resolver el problema. El problema que tienen, o los problemas que tienen ahí, más de 15.000 denuncias por extorsión, y Dina Boluarte decía, bueno, si tienen denuncias, no contesten los teléfonos. Y era como, pero es como decir, si no querés ir al baño, no almuerces. La gente estaba muy enojada por eso. Han habido 65 conductores de colectivos asesinados porque las organizaciones armadas les pedían un retorno, ¿no? Para que puedan pasar de un territorio a otro. Les decían, bueno, tenés que pagar. Los colectiveros o los choferes de camiones se negaban y eran asesinados. Cada 21 minutos se registra una denuncia por extorsión en Lima, Perú, y después, bueno, obviamente hay extorsiones en las empresas de transporte. Son empresas de transporte de personas, pero también de distintas cuestiones que necesita el Perú, ¿no? Obviamente, camioneros que llevan mercadería. Y por otro lado tenemos también lo más difícil y lo más complicado, que tiene que ver con la minería ilegal, y acompañando ese negocio de la minería ilegal, el narcotráfico y el consumo de estupefacientes. Es un crimen organizado que tiene ramas por la policía, por el poder político. Están todos entongados en esos negocios. Ya hay más de 161 homicidios en los que va en el primer semestre del 2025, los registrados, que hay un montón de otros que no se sabe si están relacionados o no al crimen organizado, porque sabemos que también a veces son impunes, pero a veces también son muy limpios para asesinar. Y el Congreso ha hecho muchísimas concesiones, e incluso el presidente que asumió ahora, Juan José Gerí, el Congreso lo que hizo fue votar leyes en las que dicen, bueno, si no se investiga este crimen en un periodo de tanto, pasa a que quede cajoneado, cosas así, que son leyes que directamente acompañan, podríamos decir, al crimen organizado. Y que, bueno, obviamente lo que se descubrió, por ejemplo, por muchos congresistas, sobre todo Juan José Gerí, que me da risa, pero para no llorar, ¿no? Lo que se descubrió es que este tipo, José Gerí Oré, desde que asumió en su banca como diputado en el 2021, incrementó su patrimonio en más de un 100%. Bueno. Desde que asumió. O sea, imaginémonos cómo es eso. Porque, bueno, lo que dicen es que se le paga a este tipo para que para que vote las leyes a favor del crimen organizado. ¿Quién es este nuevo presidente que ya asume con la popularidad por el piso? Él estaba primero en la lista de Vizcarra, que es el expresidente que fue destituido por incapacidad moral. Bueno, Vizcarra no podía asumir porque está incapacitado moralmente por el Congreso, no puede asumir, entonces él asume una banca en el Congreso. Se calcula que más o menos lo votaron solamente 12.000 peruanos, o sea, la legitimidad de su cargo es bastante baja. Asume porque es el que estaba segundo en la presidencia del Congreso del Perú.
le hicieron, como decíamos, un estudio y se descubrió que su patrimonio se disparó desde el 2021 y bueno, tiene un gran pasado con la justicia. Otra cosa que se descubrió de este tipo, que Sí. se descubrió no, sino todo el mundo lo vio, es que en el momento que asume como presidente, empieza a dejar de seguir en su cuenta de Instagram a más de 100 mujeres que hacían contenido hot, contenido subido de tono, contenido pornográfico. Bueno, Tiene denuncias, sí, tiene denuncias en la justicia por violación, que están cajoneadas. Entonces dicen, las organizaciones feministas dicen, ¿qué es esto que me están metiendo acá a un violador que consume abiertamente pornografía? Y bueno, que ha tenido declaraciones muy tremendas también, pero bueno, su perfil no era tan alto, ¿no? ujú. Eh, Rochita, También, bueno, sí, ¿está previsto que siga él como presidente hasta cuándo? mira, ahí tenemos, eh, si me permiten pasarme un cachitito, Sí, hay varios sectores que no quieren que sea presidente. Las organizaciones que salieron el 15 de octubre a manifestarse no quieren que él siga de presidente, pero realmente parece que tanto al Congreso del Perú como al poder, los poderes que sí están enquistados, los poderes que sí funcionan y que sí se quedan, como el poder de la justicia, como el poder, como decíamos, del Banco Central, o las cúpulas policiales, por ejemplo, no les importa mucho lo que quieran los peruanos. No, bueno, vos podés votar un presidente y creer que va a cambiar todo y después viene el Congreso y te lo saca por esta figura de vacancia moral, que dicen es vos no estás capacitado moralmente para ser presidente. Que la moral, ya sabemos, es una construcción social. Entonces, ¿de qué moral habla un Congreso que vota leyes a favor directamente de la minería ilegal y del narcotráfico, claro. que no investigan lo que sucede? Entonces, lo que sí se sabe es que Dina Boluarte, si bien está siendo defendida por un abogado, están queriendo hacer de que vuelva a asumir el poder en la presidencia. La verdad que es muy flojo de papeles también su defensa. eh, a ella la fueron a meter presa, ella estuvo esperando en su casa, se decía no, se quiere escapar, pidió asilo diplomático y ella estaba en su casa esperando que la vayan a buscar. eh, y bueno, sí se sabe que ella quiere volver a la presidencia o que quiere pelearlo un poco más, pero es muy difícil también en este contexto. La verdad que hasta que no cambien la constitución o no construyan o no consoliden un partido, un frente político que sea realmente fuerte y que pueda hacerle un contrapeso al Congreso, no va a suceder nada. Pero el Congreso vos decís, y el Congreso te vota vacancia. La verdad que es también muy complicado construir un poder ahí que tenga que ver o que pueda, ¿cómo decirlo?, agrupar todo lo que anda sueltito, pululando por ahí, y más con los intereses cruzados que hay, ¿no? Ujú. En un país que, bueno, ahora, por ejemplo, el nuevo gabinete que tiene este presidente José Gerí, asumió y presentó un nuevo gabinete que son todos de ultraderecha. Juan José Gerí se presentaba como, bueno, medio liberal, medio, bueno, yo soy el más joven y tengo mi generación Z y generación y millennial y no sé qué. Bueno, pero el gabinete, el primer jefe de gabinete, digamos, de Ernesto Álvarez, por ejemplo, es del Partido Popular Cristiano de derecha y hay muchísimos integrantes de su gabinete que son de derecha y de ultraderecha que criminalizan las protestas, que bancan que los vayan a sacar de ahí, que los vayan que vayan a reprimir. E incluso, por ejemplo, la ministra de Mujeres es de derecha y ha tenido declaraciones abiertamente antifeministas. Entonces, eh, te das cuenta de que toda la pantomima de sacar a Pedro Castillo, dejar a Dina Boluarte un par de años y destituirla después, es para que no pueda gobernar ningún partido que no sea de derecha en Perú. Es, la verdad, muy tremendo. Se pasan directamente por el sobaco, por Ujú. decir, no decir otra palabra, las decisiones que toma el pueblo peruano en el Congreso. La verdad que es una democracia muy endeble. Pero, el poder económico está
enquistado, las minerías ilegales siguen funcionando, el narcotráfico sigue funcionando como si nada, y obviamente la inflación y el Banco Central está todo ordenado. Por último, quería ir a la foto número 8, que se relaciona con lo que hablábamos la semana pasada, de las grandes inversiones que tiene China en América Latina. En la foto número 8, decíamos, está la conexión bioceánica entre Bolivia, Brasil y Perú, para pasar desde Brasil hasta el Pacífico o desde Perú hasta el Atlántico, una inversión que está haciendo China en América Latina, y el megapuerto de Chancay en Perú. ¿Por qué traigo esto para cerrar el chisme? Justamente porque una de las teorías que hay atrás de este chisme, y a mí saben que las teorías conspirativas son algo que me encanta, y tiene que ver con que decían algunos que Dina Boluarte se estaba acercando mucho a China, se estaba acercando mucho a las inversiones chinas. Entonces dicen, bueno, en realidad necesitaban una excusa, cualquier cosita que pase, para poder deslegitimar a Dina Boluarte, poder sacarla del poder a Dina Boluarte y poder meter a alguno que sea más afín a los intereses de Estados Unidos en América Latina. Ya sabemos que quieren sacar a los chinos. Obviamente las inversiones de China no van a parar en el Perú, porque no dependen de una presidenta, pero sí puede haber como algún tipo de control más estricto. Lo que dicen es eso, ¿no? Que detrás de esto también habían algunos intereses de alejar un poquito a la política peruana y a las decisiones de la economía y de la política peruana del gobierno o de las inversiones que estén haciendo las empresas públicas o privadas de China. Por eso también se dice que fue este golpe parlamentario que sufrió Dina Boluarte. Ninguna santa devoción de nadie, la verdad. Dina Boluarte no solo tenía la popularidad por el piso, sino que es básicamente una asesina, porque se reprimió y mató un montón de gente y no se hizo cargo nunca. Se subió el sueldo, se compró Rolex, apareció con la carita toda nueva, cambió totalmente su perfil. Ella llega de la mano de Pedro Castillo, que era socialista, y de repente es otra dirigente de derecha más. Como sucede a veces con los vicepresidentes cuando se tratan de armar algún consenso en América Latina, no es de extrañarse. Por último, no me quiero ir sin mencionar, hubieron represiones también en Ecuador, hay una crisis tremenda política en Ecuador, que tal vez la estemos abordando la semana que viene, si no es que tenemos que abordar otra cosa. Y Israel violó el alto al fuego en Gaza, ya hay más de 40 muertos y estuvieron tirando bombas en toda Gaza. Ellos dicen que jamás violó el alto al fuego, pero no hay ninguna prueba de eso. Y bueno, continúa el genocidio en Palestina. Yo les dije, creerle a Israel en este momento, la verdad que es lo peor que uno puede hacer. Así que bueno, vamos. Y hubo elecciones en Bolivia, Rochita, también. Hubo elecciones en Bolivia, sí, que bueno, gana la derecha cómoda, tranquila, porque la izquierda está más dividida que... no sé, no me sale nada que esté tan dividido como la izquierda. Qué hueso fracturado. Sí. Evo echándole la culpa a todo, diciendo culpa de Álvaro García Linera, culpa de este, culpa del otro, la verdad que... Y Evo escondido, también perseguido, acusado también de violación, la verdad que... bueno, tiempos de cambio en todos lados, la verdad, para decirlo así. Y una región, la nuestra, que con Milei queda dando vergüenza y arrodillando al país en Estados Unidos, que Argentina tiene un papel muy importante para Bolivia, para Perú, porque comercian bastante. La verdad que es una región que está haciendo bastante, si se quiere... Creo que el plan de dividir a las izquierdas o a los gobiernos progresistas está dando resultados. Esperemos que no continúe, pero bueno, que decirles que no sepan, chicas. Rochita, muchas gracias. Abrazo. Adiós. Ailín Rocha, nuestra compañera, nos traía el chisme mundial.